de que vamos a sufrir, porque es una realidad. El Señor Jesús dijo eso. En el mundo tendréis aflicciones, pero no teman, yo he vencido al mundo. Y nosotros vemos a través de la historia cómo murieron los discípulos de Jesucristo. Murieron también siendo mártires, pasaron esas pruebas tan difíciles. Y así también se ha extendido el reino de Dios. Bienvenidos a Vida por Vida. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Y eso es lo que seguimos haciendo en medio de la crisis. Ahora, lo siguiente que vemos en el versículo 3 es que Él lideró consolando. Toda la alabanza, dice, sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Ahora, fíjate entonces lo que está diciendo Pablo en esta sección. Es importante que podamos nosotros reconocer de que Dios nos ha consolado. Ahora, piensa por un momento las circunstancias bastante difíciles que has vivido en tu vida y cómo Dios ha sido fiel en medio de esas circunstancias. Piensa por un momento cómo Dios te ha consolado, cómo Dios te ha restaurado, cómo Dios te ha animado. Cuando yo, por ejemplo, volteo la vista hacia atrás, puedo ver cómo Dios ha sido fiel. Yo recuerdo cuando, por ejemplo, no entré a la universidad como 6 veces. Tal vez hoy día podemos reírnos de eso, mira que no sé qué, y nos reímos a veces. Pero para mí cada una de ellas era tener esperanza de ingresar, traer de repente alegría a mi casa porque había ingresado a la universidad, y cada una de ellas era llorar a solas, ver que quizás no tenía la capacidad y todas esas cosas, ¿no? Pero Dios estuvo consolándome en cada una de ellas. Pero desde que conozco al Señor muy pequeño, igual el Señor ha estado conmigo. Y no solamente eso, sino que también vino, por ejemplo, en algún momento yo he predicado a alguien y este alguien no ha querido entregar su vida al Señor y me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero quedarme así, me voy a ir al infierno, yo sé que lo que tú dices es verdad, pero si mi familia no quiere seguir, yo tampoco quiero. Y eso me partió el corazón. Yo recuerdo que regresé llorando a la oficina, pero Dios me consoló. Ahora, también cuando falleció mi abuela, también Dios fue fiel, estuvo conmigo, me animó, me fortaleció otra vez. Cuando estuve algunos de ustedes vivieron conmigo eso, la operación de mi esposa, las 3 operaciones que pasó, cada una de ellas el Señor ha traído ánimo, ha traído consuelo, el Señor ha sido fiel. Y eso es ahora lo que quiero decirte. Primero, que recuerdes cómo Dios ha sido fiel contigo y te ha consolado para que tú también traigas consuelo a los demás. Ahora, la pregunta es si tú también traes consuelo a los demás. Ahora, un líder debe consolar. La palabra de Dios es viva y eficaz, y aunque no tengas las palabras adecuadas, Dios te la va a dar cuando tú estés dispuesto a consolar a otros. La pregunta es si has recibido el consuelo de Dios en alguna área de tu vida, si has sentido de pronto que Dios ha estado contigo, cómo has consolado a otra persona. ¿Puedes traer consuelo a otro? ¿Estás preparado para consolar con la misma paciencia, cuidado, amor que Dios te ha tenido? Lo siguiente que quiero hablarte es que Él lideró enfrentando el sufrimiento. Versículo 5 en adelante. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y salvación de ustedes, pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los sufrimientos. Entonces, fíjate lo que está hablando, ¿no? Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Ahora, cuando dice Pablo, cuando sufrimos por Cristo, cuando estamos abrumados por las dificultades. Ahora, una persona siempre está sufriendo por alguna razón. De pronto no nos han enseñado eso. En diferentes prédicas que hemos escuchado, la mayoría es vamos a animarnos.
pero hay un tiempo en que nosotros debemos de considerar de que vamos a sufrir, porque es una realidad. El Señor Jesús dijo eso: en el mundo tendréis aflicciones, pero no teman, yo he vencido al mundo. Y nosotros vemos a través de la historia cómo murieron los discípulos de Jesucristo. Murieron también siendo mártires, pasaron esas pruebas tan difíciles, y así también se ha extendido el reino de Dios. Ahora, cuando yo recuerdo que esta persona me dijo que no quería irse, que quería irse, al infierno, y me puse a llorar tanto, y regresé a la oficina así, recuerdo que mi líder vino y se sentó conmigo en una parte, en una esquina, en el suelo, y comenzó a hablar conmigo y comenzó a contarme algo que le había pasado. Yo estaba llorando y me dijo: ¿me permites hablarte un poco? Le dije: claro. Y me contó algo bastante terrible, y yo no lo podía creer, era mi discipulador, pero algo que él había hecho tan terrible en realidad, que yo pensé: wow, ¿cómo es que eres cristiano ahora? Y entonces es porque el Señor tuvo misericordia conmigo, me dijo, ¿no? Y así como tuvo misericordia conmigo, también puede tenerla con esta persona. Y entonces me consoló en realidad. El sufrimiento que él pasó terminó consolándome y también animándome a enfrentar el sufrimiento a mí. Ahora, es importante, el sufrimiento es una realidad. Y de pronto la gente puede pensar: Dios es malo, o de repente esto es del diablo. Pero fíjate lo que dice en la Biblia, cómo Pedro animaba a la iglesia. El capítulo 1 y el versículo 6 al 7 de Primera de Pedro. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Entonces, Pedro está diciéndoles a ellos: en realidad van a tener que soportar sufrimiento, van a tener que pasar muchas pruebas por un tiempo breve. En realidad hay una prueba y hay una dificultad, así como el sol sale. Y como el Señor habló en la parábola del sembrador y dijo que el sol salió muy fuerte y que quemó allí la semilla. Fíjate que el sol sale y ese sol es un sol de prueba. Pero ese mismo sol que podría quemar, porque queremos que no les pase nada, ¿verdad?, a los discípulos, que no le pase nada a mi hijo, que no le pase nada a la iglesia. Y entonces no les entrenamos como nos enseña la palabra, como Pedro les está diciendo a la iglesia. Y de pronto ese sol sí puede quemarlos y puede destruirlos, pero el mismo sol puede traer esa fotosíntesis que necesita la planta para seguir creciendo. Es decir, esa prueba puede hacer de que nosotros seamos más fuertes. Y fíjate lo que ha pasado con mi misma esposa, en medio de la dificultad que ella pasó, de pasar por el quirófano. Yo recuerdo el de pronto ver que ella ha luchado contra el temor, contra la angustia, escribir los versículos en un pedazo de hoja para colocarlos y pegarlos cerca de su cama, creerle a Dios. Yo sé que la fe de ella el día de hoy no es la misma fe que tuvo antes de las operaciones. ¿Por qué? Porque ese sol en realidad nos hace más fuertes porque confiamos más en Dios. Ahora, el tema es si nosotros vamos a enfrentar sufrimientos en medio de una crisis como esta. Alguien en nuestra familia, algún amigo, un pariente, un vecino, alguien está pasando los mismos sufrimientos. Entonces nosotros debemos de ser esas personas que se levantan y pueden, a pesar del sufrimiento, animar a otros. Y en el nombre de Jesús ver que las cosas van a cambiar para la gloria del Señor. Si te gustó este mensaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nosotros somos Vida por Vida de Lima, Perú, honrando a Dios y haciendo discípulos.